Bueno, muy buenos días, muchísimas gracias Juliana. Pues en el webinar hoy, digamos, para resumir qué es lo que vamos a ver, vamos a tratar el tema de cómo se estudia la microbiota. Voy a hacer una introducción. Sé que todo el mundo pues no tiene, digamos, una experiencia profunda en estos temas, pero sí hay un gran interés en general en la comunidad pues de bacteriólogos, microbiólogos, biólogos, ¿cierto? Y personas del área de la salud, incluso pues gente de otras áreas está interesada en estos temas. Entonces hablaremos de cómo se estudia y algo de la terminología que vamos a ver durante la charla. Y en la segunda parte pues nos vamos a concentrar ya digamos en unos resultados de investigaciones que hemos hecho nosotros estudiando este fenómeno. Y de hecho pues como para empezar el tema de la charla, pues les voy a adelantar el final y la respuesta es que sí. Los parásitos sí afectan la microbiota intestinal. Vamos a ver cómo, ¿cierto? Qué es lo que nosotros encontramos y pues al final discutiremos. Y pues muy bueno que puedan hacer preguntas. Las preguntas al final siempre terminan enriqueciendo pues la charla. Entonces para arrancar, entonces sí es muy importante que definamos pues como cierto, hay unas definiciones alrededor de esto. Pues yo creo que eso debemos ponernos de acuerdo. La gente indistintamente utiliza el término metagenómica para referirse a cosas que son radicalmente diferentes. Listo, porque cuando yo hablo de metagenoma estoy hablando de un estudio, cierto, de una colección de genomas, cierto. Pero la mayoría de los trabajos lo que hacen es hacer un estudio taxonómico de la comunidad microbiana o bacteriana, en este caso, que está presente allí. Entonces, y es diferente. O sea, cuando yo hago metagenómica debo trabajar con los genomas, pero cuando yo solamente estoy utilizando un gen o una región de un gen, con el caso del 16S, para hacer un estudio taxonómico, el término apropiado es metataxonómica. Listo, entonces en metagenómica se extrae el DNA de los cromosomas, de los microorganismos que están allí presentes, que es lo que ustedes observan acá en el panel de la izquierda. Entonces uno ensambla scaffolds o contigs. En esta grafiquita acá uno de esos contigs son scaffolds de los cromosomas de los microorganismos que están allí. Entonces yo tengo fragmentada, pero tengo la información de los genomas, y yo con esa información efectivamente puedo hacer análisis taxonómicos, pero también puedo hacer predicción de vías metabólicas, ¿cierto? Presencia o ausencia de ciertos genes. O sea, es un análisis distinto. Entonces en la metagenómica es más compleja, pues porque necesito unos pasos para el aislamiento de los genomas, pero voy a trabajar con una mezcla indeterminada de genomas. Muchos de ellos no van a tener genomas de referencia en las bases de datos, lo que hace pues más difícil el trabajo. Y aunque también puedo hacer un análisis taxonómico, realmente está orientado es a mirar la composición de los genomas de esos microorganismos. Ahora, si yo lo que utilizo es un marcador, ¿cierto? Por ejemplo, la región variable V3 V4 del gen 16S, lo que hago es un experimento metataxonómico, y esto está mediado por PCR. Yo no voy a ver el genoma completo, solamente voy a ver una región de este gen ribosomal, y a partir de ahí hago unos análisis netamente taxonómicos. Aquí yo no puedo hacer anotación de genomas ni hacer una predicción de cuáles son los genes que están allí, porque eso no lo tengo, ¿cierto? Esa información. Entonces yo tengo en metagenómica, o cierto, de pronto metagenómica tipo shotgun, voy es detrás de los genomas, mientras que en metataxonómica utilizo una fracción de un gen o un marcador molecular para hacer un análisis taxonómico de la comunidad como está allí. Nosotros nos vamos a concentrar hoy es en metataxonómica. Otros términos, ¿cierto?, con los que se conoce la metataxonómica es metabarcoding, metagenética, ¿cierto? Si uno lee artículos pues en el último decenio van a ver estos términos, pero yo creo que está más consolidado el tema de metataxonómica. ¿Qué características tiene esta tecnología? Pues primero que es basado en PCR, y para hacer la PCR entonces vamos a necesitar primers. Y esos primers en teoría deben ser lo suficientemente amplios como para cubrir todo el espectro de los microorganismos a estudiar. Listo, ese es el deseo, pero no se puede. Listo, o sea, es imposible cubrir todo el espectro de microorganismos. Pues para empezar, todavía no conocemos, no se han resuelto ni siquiera todos los filabacterianos, pero en el mejor de los casos se suele estimar que con unos buenos primers se puede observar entre un 80 y un 90% de la diversidad que se tiene en una muestra. Eso va a depender también de la muestra. Es distinto utilizar o estudiar materia fecal humana, que está muy bien tipificada, a utilizar otros sistemas ambientales, ¿cierto?
por ejemplo, con extremófilos, ¿cierto? Otros sistemas distintos poco estudiados, ahí uno no puede predecir cuál va a ser el impacto que tengan los primers. Listo. Entonces, en la metataxonómica se hace la PCR con estos primers y se preparan librerías de amplicones. Listo. En la metagenómica se prepara una librería genómica tipo shotgun. Aquí son librerías de amplicones y estos pueden ser secuenciar. En la mayoría pues, de los casos lo hacemos en instrumentos Illumina, aunque también se puede utilizar PacBio. En el PacBio se puede leer el gen 16S completo, que recuerden que es más o menos de 1500 bases. Listo. Esos amplicones después deben ir, ¿cierto?, a un pipeline bioinformático y hay diferentes alternativas. Listo, hay varios, pues ya digamos hay unos más conocidos y más usados, pero pues hay un análisis bioinformático particular para procesar esos amplicones y para hacer controles de calidad y luego pues para hacer la asignación taxonómica, y es muy distinto a cuando yo voy a hacer metagenómica tipo shotgun. En metagenómica tipo shotgun yo lo que voy a hacer es un ensamblaje de nuevo, voy a ensamblar scaffolds. Aquí yo no voy a ensamblar scaffolds, voy a trabajar con amplicones. Bueno, entonces, ¿cierto? La secuenciación NGS de estas librerías de amplicones, les decía, entonces podemos hacerlo con Illumina, ¿cierto? Mientras las lecturas sean más largas, pues va a ser más, digamos, más fácil procesar y más precisos los resultados taxonómicos que se obtengan. Entonces se suele trabajar con Illumina MySeq, listo, que da lecturas parejadas de 300 bases. Y como les contaba, hay gente que trabaja, pues, ya hay servicios técnicos incluso con PacBio, donde se utilizan, pues, lecturas de 1500 o más, ¿cierto? Donde pues se alcanza a cubrir la longitud completa del 16S. En este caso pues también se utilizarían unos primers que suelen ser el 27F y el 1492R, ¿cierto? Que están en ambos extremos. Entonces, dependiendo de los primers, yo dirijo el grupo taxonómico que quiero estudiar. Entonces yo puedo tener unos primers dirigidos a las bacterias, puedo tener primers dirigidos a las arqueas, ¿cierto? Puedo tener primers dirigidos a hongos, puedo tener primers dirigidos a eucariotas. Así yo puedo hacer un levantamiento taxonómico de esos grupos. Listo. Aunque pues uno lo hace con bacterias, alguna cosa de eucariotas se puede colar, pues ese es uno de los pasos de control, pero pues realmente el dirigir los primers hacia uno de estos grupos garantiza que vas a tener, que la mayoría de las secuencias obtenidas pues van a estar digamos orientadas a estos microorganismos. Entonces para esto, pues en el caso de las bacterias, pues el marcador más usado, pues el estrella, pues es el gen ribosomal 16S. Recuerde que este es un gen más o menos de 1500 pares de bases. El número no es igual en todos los grupos taxonómicos, y como en Illumina no podemos leer fragmentos de 1500, se recurre pues a un fragmento más pequeño. Se suelen cubrir fácilmente, holgadamente, fragmentos de 500 bases con lecturas parejadas de 300 bases, y una de las regiones pues más comunes o que más se trabaja es la región variable V3 V4. Entonces, ¿cierto? Cuando yo voy a hablar o hacer un análisis metataxonómico, lo que estoy pensando es en estudios de riqueza y de diversidad. O sea, qué bacterias están, en qué proporciones están, cómo es esa estructura de esa comunidad. Listo. Y siempre que vamos a empezar un trabajo pues, de esta naturaleza, es muy importante arrancar con unas preguntas de investigación. O sea, se pueden hacer trabajos descriptivos sin duda, ¿cierto? Pero con la información que ya se tiene en literatura es muy bueno empezar con hipótesis, y cuando uno tiene las hipótesis de partida, pues eso facilita después el proceso analítico, sobre todo la parte de la discusión para pues presentar los artículos a las revistas. Entonces, en este trabajo, entonces, tenemos estos microorganismos, tenemos de diferentes tipos, ¿cierto? Por ejemplo, en el intestino ocasionalmente habrán parásitos, nematodos, listo, de otros tipos. Pues nos interesan solamente las bacterias. Entonces vamos al gen 16S de esos genomas bacterianos que están allí, ¿cierto? Lo que vamos a hacer es una PCR, amplificamos y multiplicamos ¿cierto? Esa región del gen 16S. Mientras más abundante sea un microorganismo, pues más amplicones van a haber de su región del 16S. Entonces la abundancia que yo tenga al final de esos amplicones también me va a hablar de la abundancia de las bacterias, aunque no es una regla pues digamos aritmética, porque el número de copias del gen 16S puede variar entre unos grupos taxonómicos y otros. Eso se puede normalizar, listo, pero en términos generales, con ciertas correcciones, podemos hacer una buena estimación de la abundancia de los microorganismos basados en la abundancia de los amplicones de esos 16S. Entonces, miren, entonces este es el gen, listo, de copia múltiple, pero pues por un fenómeno pues
evolutivo pues particular, que está relativamente bien estudiado, se sabe que todas esas copias van a ser prácticamente idénticas. El gen 16S tiene 9 regiones variables que ustedes las verían aquí identificadas pues con el color gris, las cuales están flanqueadas por regiones conservadas, que serían las verdes. O sea, las regiones verdes son muy parecidas entre las diferentes especies, incluso entre los diferentes géneros, entonces no hay mucho valor para hacer una discriminación taxonómica. Pero sí lo hay pues en las regiones grises. Ahora, esas regiones conservadas, ahí es donde, digamos, apuntamos el diseño de los primers, porque como son tan conservadas, pues podemos tener unos primers degenerados con unos pocos cambios que nos permiten amplificar pues digamos una gran diversidad de las bacterias que estén presentes en las muestras. ¿Listo? Entonces, las variables las utilizamos sobre todo con los fines taxonómicos, pero los primers los diseñamos en las regiones conservadas que van a flanquear pues las regiones de interés. Nosotros sobre todo trabajamos con región variable V3V4, que es un amplicón que en E. coli pues está alrededor de los 490 pares de bases, y lo hacemos pues regularmente pues en Illumina, pues sigue siendo pues unos costos reducidos comparado con las otras tecnologías de tercera generación. Bueno, cuando hacemos un experimento de estos, digamos que hay un protocolo general que es el que les quiero contar aquí. Te recuerden que aquí tenemos lecturas pareadas, entonces en el primer paso se deben hacer una fusión de las parejas. Entonces hay un algoritmo que nos junta los dos extremos y genera un amplicón más largo, o sea, junto a los dos de 300 que van a tener una zona de empalme, y nos va a caer esa zona pues de alrededor de los 490, 500 bases. De ahí vienen varios pasos de control de calidad y de eliminación de ruido. Entonces en eso se eliminan las secuencias de baja calidad, las cortas, las que sean amplicones inespecíficos, que tengan Ns, que tengan homopolímeros muy largos. Listo. Luego se hace una identificación y eliminación de las quimeras. Recuerden que las quimeras son productos de PCR incompletos de dos especies distintas que se unen por uno de los bloques conservados, que ya vieron pues que ahí tenemos entre medias tenemos uno. Eso digamos que la polimerasa logra alinearse pues, digamos se une a estos amplicones, los elonga y termina pues generando estas moléculas quiméricas. Estas son detectadas en diferentes programas para eso y son eliminadas, porque esto es lo que no van a dar son ruido al momento pues de hacer los análisis. Después viene el momento de la construcción de los OTUs, que realmente técnicamente se llaman MOTUs, ¿cierto? Esos son OTUs moleculares, donde agrupamos todas las secuencias que tengan un porcentaje de identidad de al menos del 97%. Con esto pues asumimos que corresponderían entre comillas pues a la misma especie. Listo. O sea, recuerden que ese 3% de diferencia combina dos cosas o variaciones que de hecho hay entre unas secuencias y otras, pero también el error introducido en la PCR y en el proceso de secuenciamiento. Listo, ese 3% nos cubre pues digamos esa zona. Teniendo ya los OTUs construidos, hacemos una asignación taxonómica, ¿cierto? Cada uno de esos OTUs a qué corresponde, y también tenemos pues digamos los valores de la abundancia de cada uno de esos OTUs en secuencias limpias, y ya pues teniendo este mapa de mis OTUs con sus abundancias, pues hacemos los análisis de diversidad de riqueza y pues podemos comparar si es el caso pues en nuestro experimento. Entonces este sería más o menos como el camino que se sigue en un experimento típico de metataxonómica. Vamos a aplicarlo. Listo, para la pregunta que tenemos hoy es, bueno, ¿qué pasa cuando los parásitos están en los intestinos de una persona? Eso puede afectar las comunidades microbianas. Esta pregunta inicialmente la quisimos resolver orientada a niños. Listo, orientada a niños, y entonces va a presentarle pues un par de artículos. Bueno, disculpen que si en esta charla siempre salen, bueno, digamos que cuáles serían unas buenas prácticas para ejecutar esos experimentos metataxonómicos, les recomiendo este paper que salió en Applied and Environmental Microbiology. Ya ven pues el título. O sea, realmente hay muchos protocolos, hay diferentes tipos de software, hay ciertas diferentes recomendaciones. Aquí en este artículo lo tratan bien, ¿cierto? Como digamos, a pesar de todo el espectro de alternativas que hay unas cosas que son necesarias, hay otras que no lo son, y ellos hablan de unas cosas que definitivamente son como la base o el mínimo que se debe tener para tener un buen experimento de análisis de microbiota, listo, basado en el 16S. Bueno, entonces yendo a nuestro trabajo,
Entonces les decía, en este primer trabajo pues quisimos hacer este análisis, pero lo quisimos orientar en niños. Listo, entonces, ¿por qué los parásitos y por qué los niños? Entonces, a ver, yo creo pues que para la mayoría de los que están presentes acá son conscientes de las altas prevalencias que nosotros tenemos de parásitos en Colombia, ¿cierto? El último trabajo que se hizo hace unos años por el Ministerio de Salud muestra que prácticamente la mitad de los colombianos damos positivos. O sea, esto es un país de gente parasitada, pues. Punto. Y si te vas a las zonas rurales, ¿cierto? Esos números suben muchísimo. Son mucho más frecuentes los protozoos, ¿cierto? Incluso pues el blastocistis, ahora hablaremos del que no es un protozoo, es de los más frecuentes, pero es que los nematodos siguen siendo muy frecuentes en el país, en zona rural. Y nos interesaba mucho en los niños, porque en los niños es donde los parásitos tienen un efecto más deleterio. ¿Listo? Entonces queríamos ver, bueno, ¿qué pasa en una ciudad como Medellín, en niños que asisten a una guardería, ¿cierto? Una guardería pública, a ver qué era lo que encontramos. Y pues nos juntamos, ahí ven los investigadores. Entonces nos juntamos pues para trabajar alrededor de esta pregunta. Entonces tomamos niños pues que por coprológico no detectáramos los parásitos. También hicimos análisis de Cryptosporidium, es decir, lo hicimos por PCR. Y entonces teníamos 4 grupos: controles, los que estaban con Cryptosporidium, a los cuales le detectamos Giardia, y a los cuales le detectamos el Mintos y protozoos. Digamos, en ese grupo realmente la característica importante es que tuvieran Ascaris. Muchos de los que tenían Ascaris también tenían tricocéfalos, listo. Y los que tienen nematodos siempre vienen con otra colección de protozoos, listo. Entonces, pero nos interesa sobre todo el efecto que tenía ahí Ascaris. Entonces, en esos 4 grupos, nosotros miramos el índice de diversidad como el de Shannon, ¿cierto? Ven en estos dos plots, no vimos diferencias, aunque sí hay unas diferencias en las medianas, no vimos diferencias estadísticamente significativas. Ahora, en términos de riqueza, sí vimos unas diferencias, ¿cierto? Vimos cómo, y esto sí es estadísticamente significativo, cómo el grupo de los niños que llevaban el Mintos tenían una riqueza aumentada, ¿cierto? Los índices de riqueza de especies observadas y otros estaban aumentados. ¿Cómo era la composición de la microbiota de estos niños parasitados comparados con los controles? Entonces miren, esto que ustedes ven aquí, este sería el control, donde digamos la zona roja corresponde a bacteroides, ¿cierto? Y vemos como aquellos de los que están parasitados sufren un cambio, y este cambio es más dramático sobre todo en los que tienen en el grupo de los helmintos protozoos y de Giardia, donde se aumenta dramáticamente la presencia de Prevotella. Listo. En Cryptosporidium vimos que también había ciertos cambios, pero no veíamos ese efecto, ¿cierto?, de cambio de dominancia de bacteroides por Prevotella. Listo. Entonces aquí vemos que hay un aumento en la riqueza en los que hay el minto, sí, pero en la estructura de la comunidad estamos viendo este efecto. Cuando hacemos un análisis de componentes principales, listo. Aquí tenemos los 4 grupos por colores. En rojo tendríamos los controles, en verde tenemos Cryptosporidium, en azul tenemos Giardia, y los del mito serían los moraditos. Miren cómo, pues si hay como cierta segregación a los controles hacia este lado, y sobre todo vemos el efecto más claro: los que tienen Giardia o que tienen el mintos pues tienden a agregarse pues hacia la zona derecha del gráfico. En el caso de Cryptosporidium pues también vimos cierta separación, ¿cierto? Aunque en este eje, que es el que más explica la diferencia, pues no vemos, ¿cierto?, no vemos esa separación tan clara en los de Crypto. En Giardia y los de mitos fue pues muy evidente. Entonces en ese control, en el grupo control, en el de los puntos rojos, lo que nosotros vimos era que estaba esa dominancia de bacteroides. Recuerden que cuando arrancó todo esto pues hace unos 10 años de la microbiota, digamos, se creó un concepto que ya está revaluado, pero que es simple, pues, o hace un poco más sencillo para explicar esto, y es que es un enterotipo dominado por bacteroides. Listo, que en esa época se conocía como enterotipo 1. Entonces en los controles veíamos un enterotipo dominado por el bacteroides, y en aquellos que llevaban Giardia o helmintios había un cambio, y ese era dominado por Prevotella. Listo, que antiguamente pues lo conocíamos, ¿cierto? Se hablaba del enterotipo 2. Entonces yo puedo tener, ¿cierto?, un gradiente de especies, que es lo que se sabe pues que ocurre en el intestino, pero puede estar dominado por bacteroides o por Prevotella en función
del parásito o en los controles. Siguiendo con este trabajo, pues quisimos mirar otro protista, de hecho de los más prevalentes pues, en países en vías de desarrollo y en países desarrollados, que era blastocystis, pero también queríamos comparar qué pasaba cuando los niños llevaban, digamos, esos intestinos pues eran portadores de Entamoeba coli y Endolimas nana, ¿cierto? Que todos recordamos por nuestras clases de parasitología que estos dos son claramente considerados pues como comensales. En el caso de blastocystis la cosa es un poco más compleja. Blastocystis inicialmente fue, después de mucho debate, a principios del siglo XX, descrito como un patógeno. Después la gente empezó a bajarle como el tono y se pensó que no, que realmente no era un patógeno. Y luego pues en los últimos años se ha visto que sí está asociado con patología, y entonces sigue como ese debate si es patógeno o no es patógeno. Entonces queríamos ver qué pasaba en estos niños, en este caso pues viendo la presencia de blastocystis, de Entamoeba y de Endolimas. Entonces volvemos a la misma historia. Vamos a comparar índices de riqueza e índices de diversidad. Entonces en el de riqueza tenemos observados CHA1 y el EIS, y aquí tenemos dos grupos que serían aquellos a los cuales microscópicamente no les vimos parásitos y que la PCR cripto dio negativa, y aquellos que salieron positivos a cualquiera de los tres, a blastocystis, a Endolimas nana o en Entamoeba coli. Listo, cualquiera. Esos tres estaban inicialmente pues en un solo grupo. Veíamos cómo los parasitados, miren, tienen medianas muchísimo mayores en los índices de riqueza, y es estadísticamente significativo en todos los casos. Listo, o sea, tener cualquiera de estos tres protistas en mis intestinos pues lleva o está asociado con un aumento en la riqueza de las bacterias en la microbiota intestinal. Ahora, con los índices de diversidad, ahí ya no vimos pues como unas diferencias. Vemos pues que a pesar de que hay unas pequeñas variaciones en las medianas, no son estadísticamente significativas. O sea, no vemos diferencias en los índices de diversidad, pero sí vemos unas diferencias en la riqueza. Si segregamos estos grupos en función de cada uno de los diferentes protistas que llevan, en moradito tenemos los controles, el NPDM, serán ¿cierto? Parásitos no detectados pues por métodos microscópicos, y el del cripto pues que era por PCR, y en los otros colores tendríamos cada uno de los tres que estamos evaluando. Entonces miren, aquí tenemos el control. Si segregamos en los tres grupos independientes, ¿cierto?, por cada uno de los protistas, pues vemos que efectivamente se mantiene esa diferencia, ¿cierto?, que hay un aumento de las especies observadas. Listo. En el caso del índice de Chao, pues vemos que sigue habiendo una diferencia estadísticamente significativa entre los controles y los que llevan blastocystis, y en el caso pues del índice de EIS vemos unas diferencias estadísticamente significativas entre los controles y aquellos que llevan ya sea blastocystis o Entamoeba coli. En los índices de diversidad nuevamente pues no observamos unas diferencias. Cuando hacemos este análisis de ordenación utilizando el NMDS, aquí tenemos por color los que no llevan parásitos, pues los que no llevan los parásitos, y en azulito los que sí tienen. Vemos entonces entre rojos y azules, vemos cómo se discriminan ambos, y ven cómo se segregan ambos grupos, y la forma pues representaría cada uno de los grupos. Y aquí lo que sería blasto, E. coli y nana, miren, serían los círculos, los triángulos y los cuadrados. Aunque están aquí no vemos una segregación tan clara. Listo, o sea, sí se nos separan entre tiene o no tiene, ¿cierto?, alguno de los parásitos, pero no vemos una separación tan clara entre los diferentes grupos. Quisimos mirar esas diferencias en esos grupos, ¿cierto?, si las podíamos ver en las abundancias relativas de las familias de bacterias más abundantes que encontramos en este grupo de niños. Entonces ahí hicimos estos son gráficos con las secuencias normalizadas para el top 10 de las familias más abundantes, donde teníamos Bacteroideaceae, Bifidobacteriaceae, listo,
la Agnospiraceae. En este caso, estas tres que les estoy diciendo, miren, vemos unas diferencias, pues ciertas diferencias en las medianas, pero no son estadísticamente significativas. Pasteurelacea lo mismo. En Porphyromonaceae vimos una diferencia entre los que llevaban blastocistis y los que llevaban Entamoeba coli. Listo. Con los controles ahí no alcanzamos a apreciar una diferencia estadísticamente significativa, a pesar pues, de la diferencia en las medianas. En la familia Prevotelaceae también vimos unas diferencias estadísticamente significativas entre blastocistis y los controles. ¿Listo? En el caso de Rickenellacea no vimos diferencias, Rominococacea no vimos diferencias acá, y en Bellonellacea vimos unas diferencias estadísticamente significativas entre los controles y los que llevaban Entamoeba coli. Listo. Para terminar, en Verruco Microbiacea pues vimos una diferencia estadísticamente significativa entre el blasto y los que llevan blasto y Entamoeba coli. Pues de esas diferencias que vimos ahí, hicimos un análisis después sobre los géneros donde veíamos, ¿cierto?, de manera más detallada esas diferencias, y nos encontramos con que el género Prevotella marcaba una diferencia entre los controles y los que llevaban blastocistis. O sea, hay una mediana pues mucho mayor en blastocistis. O sea, esto lo que nos está mostrando es que hay un enriquecimiento de Prevotella en los intestinos de aquellos niños que llevan el blastocistis. Y en contraste encontramos como la Akkermansia, ¿cierto?, que la recordarán que esta es una de esas bacterias estrella buenas del intestino, se ve dramáticamente reducida en aquellos niños que llevan blastocistis. Aquí la mediana nos dio 0 de Akkermansia en los niños que tenían blastocistis. En los controles pues esta es una bacteria que puede ser entre el 1 y el 4% pues de las bacterias del intestino, dependiendo pues la edad y otras condiciones. Pues vimos cierta variación en los controles, y a pesar pues, de la diferencia en la mediana, no nos dio estadísticamente significativo con los de blastocistis, pero vimos que esta mediana estaba más aumentada en aquellos que llevan Entamoeba coli, y que estadísticamente pues sí se soportaba la diferencia comparando el grupo de blastocistis con los de Entamoeba coli. Ahora entonces, yendo a las conclusiones para terminar el webinar, entonces pues insistirles en que metagenómica no es sinónimo de metataxonómica. Listo, son dos cosas distintas, son tecnologías distintas que nos llevan a análisis diferentes. Entonces los invito pues a que utilicemos el término metataxonómica cuando estemos haciendo estos estudios basados en amplicones. Entonces, como les dije al principio, los parásitos sí afectan la microbiota intestinal. Eso, digamos, lo que nosotros vemos aquí en estos niños en Medellín, son niños que viven pues dentro de la ciudad, no son niños de zonas rurales. Vemos cambios en la estructura de esa comunidad, y que parásitos como los helmintos, el blastocistis, aumentan la riqueza. Listo, aumentan la riqueza. En el caso de los helmintos y giardia, pues vimos que hay pues cierto remodelamiento de la comunidad microbiana, favoreciendo una dominancia de la Prevotella. Listo. Esto que nosotros encontramos ya había sido observado pues en otros estudios que se han hecho en África, por ejemplo. O sea, sobre todo pues también se han hecho en niños. Se ve que la presencia de giardia de los helmintos aumenta o favorece la Prevotella. Y estudios hechos por ejemplo en Europa, en blastocistis, también encontraron cosas similares nuestras, donde pues hay ese aumento en la riqueza, pero también en adultos se ha observado ese efecto negativo del blastocistis sobre la Akkermansia. También nos parece interesante pues mencionar el tema de esa definición que tenemos ¿cierto?, de estos eucariotas intestinales que si consideramos que son comensales o patógenos, ¿cierto? Entonces, digamos que la definición que tenemos clásica de la parasitología es que si hace invasión, si daña tejido, ahí produce un daño. Nosotros pensamos pues con estos trabajos es que se debe ampliar un poco el término, porque si hay un eucariota en el intestino que modula la microbiota intestinal, por ejemplo, que te desaparece la Akkermansia, ¿cierto?, y que favorece la proliferación de bacterias, ¿cierto?, que están asociadas más con enfermedad, pues digamos que esto sería
un argumento a no considerar lo que sea netamente comensal, porque está ejerciendo un efecto negativo sobre la microbiota intestinal, que ya sabemos los impactos que tiene sobre la salud. Listo, entonces aplicando esto a lo que vemos en blastocistitis, por ejemplo, el hecho de que desaparezca la Akkermansia, ¿cierto? La ausencia de Akkermansia está asociada con un montón de problemas: diabetes, sobrepeso, artritis, autismo. O sea, hay una lista larguísima de enfermedades asociadas con la ausencia de Akkermansia. De hecho, la Unión Europea ahora está en plan de aprobarla como un probiótico, pues, comercial. Entonces, si blastocistitis es enemigo de la Akkermansia, que es una bacteria, pues, favorable, yo creo que esto es evidencia aún más a favor de que blastocistitis es un patógeno. O sea, realmente no queremos blastocistitis en los intestinos de nuestros niños, ni siquiera pues de nosotros como adultos. Y otra cosa pues interesante a tener en cuenta aquí es que cuando uno va a leer las revisiones de qué módula la microbiota intestinal, entonces uno lee que la dieta está de primero, el uso de antibióticos, y hay factores como secundarios, ¿cierto? La genética, el sexo, hay otros, pero como que todavía no, ¿cierto? Todavía no ha entrado en la cabeza de la gente la importancia de los parásitos. Los resultados que nosotros tenemos aquí, los que se han hecho por grupos en Europa, en Estados Unidos, ¿cierto? En Asia, demuestran que estos eucariotas tienen un poder tremendo de modular la microbiota intestinal, o sea, equivalente al de la dieta en ciertos casos. O sea, estos son unos grandes jugadores en remodelar la microbiota intestinal. Y si lo pensamos en términos de los niños, ¿cierto? Entonces, si yo estoy un niño que está en un proceso de desarrollo y tengo una alteración importante en la microbiota intestinal, de entrada ya estamos viendo, ¿cierto?, que eso va a tener unas consecuencias crónicas. O sea, en un niño, ¿cierto? En un niño, esos daños que se produzcan ahí van a tener unos efectos muchísimo más severos que lo que pueda tener en un adulto. Y la otra cosa, pues, nos llaman aquí a nosotros la atención en el grupo. Entonces, por ejemplo, un niño diagnosticado con Giardia, entonces, listo, usted le da el antiparasitario y resulta que Giardia le volteó a usted, ¿cierto? Favoreció unas prebotelas que, pues, que no van a terminar siendo favorables para tu intestino, pero eso no se corrige. O sea, si yo no corrijo esa perturbación de la microbiota ejercida, por ejemplo, por la Giardia o por el blastocistitis, estoy haciéndole un flaco favor al tratamiento del niño. O sea, eso también, ¿cierto? En un futuro me imagino yo pues que se harán más trabajos, esto se revisará más, pero pues eventualmente esto digamos, hay que tenerlo en consideración, si que estamos pensando pues en la salud de nuestros niños, que cada vez son más escasos, cada vez hay menos, y digamos, esa intervención que se haga o ese tratamiento debe incluir, ¿cierto? Pues no sé, pues posiblemente no esté disponible en el mercado, pero eventualmente deberá disponer o deberán utilizarse cosas que favorezcan la regeneración o sea, otra vez la transición a la microbiota intestinal saludable o deseable, por ejemplo, la restitución de la Akkermansia. Bueno, pues esto era lo que tenía para mostrarles hoy en el webinar. Nuevamente, pues darle las gracias a todas las personas que trabajan con nosotros aquí en el laboratorio, los estudiantes que han dedicado tiempo para esto, Miguel, Caterine, a los profesores Ana, Gisela, ¿cierto?, Felipe, pues en general a todos muchísimas gracias pues por permitir pues generar esta información que pues pensamos pues que puede ser de interés en los trabajos que están desarrollando ustedes.